Juan capítulo 15, y vamos a leer los versículos del 12 al 17, si fueran tan bondadosos. Nuestro tema de esta mañana es la revelación del ministerio de Jesús y su gran legado. Y dice así la bendita palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas aquí presentes. Te pido que los bendigas con el poder de la palabra y que sea de gran beneficio para sus vidas diarias el poner en práctica lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Unge y sazona la palabra. Te pido también, Señor, que me des fuerzas, y te doy gracias por los años que me permitiste tener a mi hermana, y a pesar del inmenso dolor de mi corazón, te agradezco que me des fuerzas de estar aquí predicando, Señor. Te doy gracias porque ella está contigo en tu presencia, junto con mi madre, y nos están esperando para el momento en que nosotros partamos, Señor. Gracias porque tú eres nuestra fuerza, nuestro gozo y nuestro sustento. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y pueden sentarse, El amor es el mandamiento supremo de los creyentes cuando Dios dice que nos amemos los unos a los otros. A Juan le reclamaban que por qué él insistía tanto en que se amaran unos a otros. Pero uno logra comprender que el amor es un bálsamo tan poderoso que nos permite perdonar a los que más nos han herido, a los que más nos han lastimado. Y dice que el amor cubre multitud de faltas. Por eso el amor es algo tan formidable en la vida del cristiano. Anoche a las 12 de la noche me avisaron que había fallecido mi hermana. Y quiero darles testimonio que lo único que me sostuvo a mí y me sostiene de no quebrarme como ser humano es el hecho de que Dios me dio su amor. Y el amor de Dios es una energía sobrenatural, formidable, que llega a lo más profundo de nuestro ser. Dios toca las partes más afectadas de nuestro ser cuando perdemos a un ser amado, porque no podemos ubicar en nuestro organismo donde nos duele, porque lo que nos duele es en lo profundo de nuestro espíritu, y puede producir decaimiento, depresión, enojo, frustración y un dolor incontrolable. Pero ¿saben qué? El amor de Dios es realmente lo que produce beneficio, alivio y sanidad en nuestro corazón. Amén. Yo estoy aquí por la gracia de Dios, y estoy aquí porque Dios me dio la fuerza para que por el amor que Él tiene yo ministre el poder de la palabra en ustedes. Amén. Porque como pastor también les confieso, a veces no tenemos ganas de venir y de predicar, pero el amor de Él nos hace que nos levantemos por encima de nuestros deseos humanos y nos pone a hacer algo no por obligación o por fuerza, sino por ese amor que pone en nuestro interior. Es un amor que no es mío, sino que Él lo deposita en mi interior para que yo tenga la fuerza de poderme levantar y hacer lo que me corresponde hacer. Porque Jesús nos manda que nos amemos como Él nos amó. El amor que Él nos dio, Él quiere que lo prodiguemos nosotros hacia las demás personas. ¿Se recuerdan que cuando habló con aquel escriba en San Lucas 10, cuando le contó la parábola del buen samaritano, le dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo? O sea, ese amor también lo tenemos que aplicar para nosotros. Debemos aprender a amarnos. ¿Saben por qué? Porque eso no nos lo enseñaron, ni en el hogar ni en la escuela. Pero Dios en su palabra nos enseña que tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos, a darnos también un poco de consentimiento,
a recibir las cosas que anhelan nuestro interior, las cosas que anhelan nuestro corazón, porque muchas cosas que ustedes necesitan no se las pueden decir a nadie, ni a su cónyuge muchas veces, pero Dios sabe que ustedes tienen esa necesidad, y ahí es donde se aplica esta posición de amor, de amistad con Dios, porque ustedes a Dios sí le pueden decir dónde les duele, qué necesitan, qué es lo que anhelan, y Dios les va a dar a ustedes esa fuerza. A veces uno quisiera que la gente estuviera con uno, pero la gente no va a estar con uno, pero Dios sí está con uno, porque Él no nos deja, ni nos desampara, ni nos aísla. Él siempre está al lado nuestro, y eso es lo maravilloso del amor de Dios, porque Él es la fuente de nuestra energía, de nuestra fuerza, de nuestro sustento, incluso de nuestro contentamiento. Es algo precioso lo que Él quiere, porque recuérdense que Él nos amó de tal manera que pagó el precio final por nosotros, al extremo de que dio su vida por nosotros. Y ustedes saben que su vida la dio de una manera muy cruenta, muy difícil, muy sacrificial, porque Él era el Cordero de Dios. En Él no había pecado, pero todo el pecado del mundo, el pecado de nosotros, pasado, presente y futuro, estaba sobre Él en el momento de la cruz, y Él lo soportó, porque dice Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, que Él tenía frente a sus ojos a cada uno de ustedes y a mí, que íbamos a ser salvos, y eso lo empujó y lo sostuvo para soportar ese terrible dolor, esa tortura formidable que le hicieron a Él, porque fue algo fuera de lo común lo que el Señor recibió, pero lo recibió porque así tenía que ser. Consumado es, dijo el Señor al final, y nos dio la victoria. Alabado sea su nombre. Por eso el amor es algo tan fundamental en nuestra vida. Miren, el amor tenemos nosotros que ser consecuentes y entender que lo hemos nosotros tergiversado. Cuando una pareja va a tener algún tipo de intimidad, dicen van a tener el amor o van a hacer el amor. Eso no es así, hermano. Esa es una parte del amor. Realmente el amor es algo diferente. Si usted va a 1 Corintios 13, del 4 al 7, usted comprende lo que es el amor. Porque el amor no es ese concepto que uno tiene de lo material, sino es algo mucho más profundo. Y yo bendigo a Dios por la vida de Pablo, porque Él tuvo a bien compartirnos estas cosas tan preciosas. Él dice, fíjense qué interesante, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el verdadero amor. Usted dirá, ¿y quién tiene ese amor? Usted. No por usted mismo, sino porque usted dejó entrar a Jesucristo en su interior. Y Él es esa energía, esa fuerza que le permite a usted sostenerse. Porque a veces, como dice el buen dicho, nos llueve sobre mojado, ¿verdad? Acabamos de tener una desgracia y luego viene otra y otra y otra, y como que uno dice, Dios se olvidó de mí, pero no es eso. Las pruebas Dios las permite en nuestra vida porque es lo único que nos fortalece, hermanos. El oro se purifica a través de una gran cantidad de fuego en el crisol. Si el oro no fuera sometido a un calor tan grande que lo derritiera, no podría salir a flote la escoria. Y cuando el Señor a nosotros nos da pruebas, es porque nos está dando una fuerza tremenda, un temple formidable. Pero no nos damos cuenta porque nosotros nos condolemos de nosotros mismos por el dolor, por el sufrimiento, porque ya no aguantamos. Pero el dolor lo que produce en nosotros es fuerza. Por eso ustedes, si va a Santiago, en el capítulo 1, dice el versículo 2, que nos sintamos gozosos cuando estemos atravesando por diversas pruebas. Y una prueba no produce gozo, hermanos. Pero Él está hablando en un sentido futuro, porque la prueba va a hacer que yo sea fuerte. Por eso dice Él ahí en esa porción, ¿verdad? Que la prueba lo único que va a hacer es producir en nosotros paciencia, ¿verdad? Mas tenga la paciencia, dice, su fruto completo y cabal, para que no nos falte nada. Eso es lo que Dios quiere. A nadie en este mundo le gustan las pruebas y el dolor. A nadie.
pero es parte inherente de la vida del ser humano. Y mejor si estamos con Dios, porque Él es el bálsamo y el poder que nos permite resistir tantas cosas tremendas. Si usted notó en los primeros 2 versículos que leímos, en el 12 y en el 13, dice Jesucristo: este mandamiento, note que no es una sugerencia, es un mandato. Dice que os améis unos a otros, pero da el rango de una vez: como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, dice, que uno ponga su vida por sus amigos. Y hermanos, seamos justos y honestos. Aquí en la iglesia a veces no nos queremos, fíjense. Nos toleramos, o como bien dicen en el buen chapín, nos masticamos, pero no nos tragamos. Y Dios está diciendo que no debemos ser así. Yo le pregunto a usted, cuando esté en el cielo, con esos millones y millones y millones de hermanos suyos que lo van a estar amando, ¿qué va a sentir usted de no haber practicado el amor aquí en la tierra? Amar aquí en la tierra es un reto. Y le voy a decir, empiece en su casa, empiece amando a su esposo, empiece amando a su esposa, empiece amando a sus hijos, empiece amando a sus vecinos. Es un reto el que yo le pongo esta mañana en el nombre de Jesús, para que este año ese reto usted lo alcance, que venza usted las inhibiciones o las formaciones que tenemos en nuestro corazón, y que hagamos un esfuerzo por amar. Fíjense que amar es lo único que nos trae vida y salud. Amar nos trae fortaleza, nos trae paz a nuestro corazón. No piense que es de balde que Él nos diga eso, porque si se recuerda en el canto de bienvenida que tenemos en la iglesia, que está basado en la primera epístola de Juan, capítulo 4, dice en el versículo 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando usted trata de amar a alguien, Dios se regocija porque usted está tratando de hacer lo que Él es con nosotros. Usted está pareciéndose a su Padre, y eso es lo que Él anhela de nosotros. ¿Sabe? Él sabía el problema que había en sus discípulos a la hora de morir. Vaya conmigo en su Biblia, por favor, a San Juan 13, versículo 1, si es tan bondadoso. Miren cómo dice ahí la palabra: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, dice, hasta el fin. Ese amor de Él es permanente. Es como dice el tiempo verbal de griego en aoristo. Es de una continuidad que no para nunca. El amor de Dios para usted no decrece, sino crece cada vez más. Porque Dios no lo ama porque usted sea bueno, porque usted haga buenas obras, porque usted sea buena gente, porque usted no le hace daño a nadie. Dios lo ama porque usted creyó en Jesucristo. Y eso es lo que le da a usted ese rango de hijo y de amor. Amado sea el nombre de Dios. El Señor iba a dejar pronto entonces a sus discípulos y se iban a quedar en un mundo hostil. Al aumentar las tensiones había el riesgo del peligro de que ellos se enfrentaran entre sí. Por eso el Señor les deja esa orden que se traslada para nosotros: que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Mucha gente les va a decir te amo, pero usted va a sentir en su corazón si es cierto o si no es cierto. Porque cuando eso va cargado de verdad del Espíritu Santo, usted lo recibe en su espíritu, no en su carne. Y usted dice: sí, verdaderamente esta persona yo siento que me ama, porque es Dios el que se le está revelando. Por eso es lindo el tema que estamos viendo, porque es la revelación del ministerio de Jesucristo. El ministerio quiere decir el servicio, porque un ministro es un sirviente. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Y eso es lo que Él quiere que hagamos nosotros, que nos sirvamos los unos a los otros, pero con amor. Por eso vemos nosotros aquí que los creyentes tienen una naturaleza, un compañerismo, y tienen la palabra de Dios también, que es fundamental para que funcionemos a diario en el ministerio que el Señor nos da. El vínculo supremo entre los creyentes es el de amigo. Fíjese que uno dice: ah, yo tengo muchos amigos, pero fíjese que yo me recuerdo que mi abuelito decía: amigos
ni con los dedos de una mano, decía él. Porque estaba hablando de alguien que realmente era su verdadero amigo. Me contaba mi abuelo que en una oportunidad llegó un amigo verdadero de él y le dijo: necesito que me hagas un favor. ¿Qué favor quieres? Necesito que me prestes $1,000,000 de pesos. Y él sacó su chequera y le hizo el cheque de $1,000,000 de pesos. Estoy hablando de 1910. Y le hizo el cheque por $1,000,000 de pesos, y el amigo le dio la mano y se fue. Y mi abuelita se enojó y le dijo: ¿cómo haces eso? Le digo: es una imprudencia que semejante cantidad de dinero la dé solo así. Él es mi amigo. A los 3 meses venía el amigo con un cheque y con muchos regalos. Le fue a pagar el amigo. O sea, no sé si me entiende lo que le quiero decir. Cuando es un verdadero amigo, usted tiene confianza en esa persona, tiene usted intimidad con esa persona, usted tiene la seguridad de que esa persona no le va a causar a usted un daño, sino que es alguien que está a su entorno para ver de qué manera le puede servir. Jesucristo usa ese término, si usted notó, pero pone condicionantes, y ya vamos a llegar a esa parte. Lo que le quiero decir es que los creyentes conforman un círculo de amigos que es espiritual y es fundado por nuestro Señor Jesucristo. Es algo que Cristo quería que se hiciera, que fuéramos realmente como una familia. Pero usted no me dejará mentir que a veces dentro de la misma familia que tenemos, a veces no nos hablamos ni con los hermanos, nos peleamos con los hermanos o con el papá. Esta semana yo tuve oportunidad de que me invitaran a compartir una familia que vino de Europa y ya va de regreso. Y él me dijo: realmente lo que yo te quería pedir era que oraras, porque mi papi se enojó con mi hermana y mi hermana dejó de ir a la iglesia. Y estoy orando para que Dios le redarguya el corazón a la hija y que la hija le pida perdón a su papi y que vuelva nuevamente a la iglesia. Porque fíjese que ese tipo de divisiones Satanás lo ministra para que nos apartemos de Dios, y no nos debemos de apartar de Dios. Fíjese que el hecho de venir a la iglesia es como estar en una hoguera. De una hoguera usted puede tomar uno de los leños que está trepidando en el fuego y apartarlo, y va a permanecer encendido un poco de tiempo, pero luego se va a apagar, porque ese fuego necesitamos compartirlo entre nosotros. Y qué mejor si Dios permite que lo hagamos en amor. Yo no le digo que sea fácil o que sea instantáneo, pero tenemos que hacer el esfuerzo de tratar de amar a las personas como son. Porque nuestro problema es que queremos que la gente sea amada por nosotros si llenan los requisitos que nosotros ponemos, pero Dios nos ama como somos. Por eso dice que como Él nos ama, así debemos amar. No está hablando de intensidad, sino de calidad. Jesús está diciendo: yo te amo a ti, me dice a mí, con todo el cúmulo de defectos que tienes, con todas tus faltas y pecados. Te amo, Miguelito. Así me dice Dios a mí. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Amarlos a ustedes como ustedes son. No pretender que ustedes sean como yo quiero, sino el mandato de Dios es que los ame como Él me ama. Y Él me ama soportándome las cosas horribles que tengo dentro de mí, porque Él sí puede ver mi corazón, el interior de mi ser. Yo no puedo ver el corazón de ustedes, pero yo quiero ser obediente, y yo me esfuerzo por amarlos a ustedes, por pedir por ustedes, por aceptarlos como son, porque eso es lo que Dios quisiera, para que realmente nosotros fuéramos como un círculo, como un anillo, como la argolla matrimonial, sin principio ni fin, pero es sólida y está integrada. Así quisiera que fuera el amor de nosotros, que realmente nos amáramos, porque si practicáramos esos, nuestros hogares serían oasis de bendición y de paz. Nuestros hijos nos amarían, amaríamos a nuestros hijos, pero no en el sentido que nosotros creemos amarlos, porque a veces confundimos el amar con proveer. Hay muchos padres que a sus hijos no les dan amor, pero les dan dinero, y piensan que ahí están supliendo lo que ellos necesitan. No, hermano. Fíjese que lo que más necesita a sus hijos es que usted sea su amigo o su amiga. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar esta mañana, a través del poder de su palabra y de su amor. Entonces, advirtamos dos cosas en esta porción. Ser amigo de Jesús es condicional, y no me lo estoy sacando de la manga.
Vuelva conmigo a San Juan 15, si es tan bondadoso, y vea cómo dice el versículo 14, así a simple vista. Miren cómo dice Jesús: vosotros sois mis amigos siempre. No dice así. Amén. Dice, si hacéis lo que yo os mando, ¿verdad? O sea, esa es una condición. Y es una condicionante maravillosa del amor que Dios siente por cada uno de nosotros, porque nos obliga a que lo amemos. Es que, ¿saben qué? Yo me recuerdo de una canción muy famosa que estuvo de moda que decía, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos, dice. Ay, qué cierto es eso, ¿verdad? Porque amar, como leímos en Corintios, significa ¿qué? Sacrificio. Sacrificio. O es que usted quiere a sus hijos porque son re buena gente y re obedientes y re dulces. Usted lo quiere porque son sus hijos. ¿Y cómo son sus hijos? Te lo voy a mostrar en la Biblia. Acompáñenme a Eclesiastés 11, si estamos dados. Ahí rapidito vamos a ver. Eclesiastés 11, versículos 9 y 10. Solo para hacer un esposo de la juventud. Mire cómo dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero, aquí empieza el problema, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces, ¿por qué amamos a nuestros hijos? ¿Porque son perfectos? No, porque son nuestros hijos. ¿Por qué nos ama Dios a nosotros? Porque al recibir a Cristo nos convertimos de criaturas de Dios en hijos de Dios, y por haber hecho eso nos ama, y a través de la palabra de Dios nos enseña. Una predicación es una enseñanza magistral para que aprendamos nosotros a cambiar nuestra vida, para que tratemos de hacer no nuestro criterio, sino lo que Dios quiere que hagamos, porque nos va a bendecir, nos va a madurar, nos va a hacer crecer y nos va a dar también esa sabiduría formidable que necesitamos para vivir. Muchas personas han sacado 10 títulos en la universidad, pero su vida siempre ha sido pobre. Lin Yutang es un famoso escritor chino que ha escrito muchos libros preciosos. Dentro de ellos escribió uno que se llama Una hoja en la tormenta, que es muy hermoso, pero ha escrito muchísimos. En los años 70 él estaba saliendo nuevamente de la Sorbona de su 7ª carrera universitaria, pero era un hombre que tenía un gran vacío en su corazón, porque el único que puede llenar ese vacío se llama Jesús. Amén. Jesús de Nazaret. Ese amor es maravilloso. Entonces, ser amigo de Jesús implica que debemos hacer sus mandamientos, que debemos cumplir sus preceptos. Ahora, no hay forma de ser amigo de Jesús si usted no lee la Biblia, porque la Biblia es la que le va a revelar la voluntad de Dios y quién es Dios y quién es usted. A mí me han dicho muchas personas: mire, pastor, ¿cómo hago para saber quién soy yo? ¿Cómo hago para encontrarme a mí mismo? Porque el concepto filosófico lo han leído. Sí, lee tu Biblia y escudríñala y analízala con profundidad, y ahí vas a saber quién eres tú y qué estás haciendo aquí, hacia dónde vas y de dónde vienes. Porque eso es lo que hace Dios a través de su palabra. Nos da revelación de lo que somos y el misterio de lo que estamos haciendo aquí en la tierra. No es simplemente ser triunfador aquí en la tierra, entre comillas, con lo material. Un verdadero triunfador es alguien que ha tenido amistad con Dios, que conoce a Dios, porque Dios está luchando cada día porque usted logre conocerlo. Y si no me cree, recuérdese de la parábola del hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo? Abandonó al padre. ¿Y qué hizo el padre? Todos los días salía a ver si regresaba. Tenía esperanza que regresara, y regresó. Así espera a nosotros el Señor, que regresemos un día a Él, porque de Él venimos, hermanos. De Dios venimos y a Él vamos a regresar. Por eso el punto aquí es conocerlo y convertirnos en amigos del Cristo de la gloria. Y es bien claro este punto. Si usted fuera conmigo, por favor, a San Juan 14, y leemos 3 versículos ahí.
San Juan 14, y leemos el versículo 21, 23 y 24. Dice así el verso 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Los amigos, ¿cómo es que mantienen ese fuego de amistad? A través de la conversación, a través de la relación. Ese es un parámetro que le doy para que usted entienda que con Dios somos sus amigos y hablamos con Él. Podría sonarle a alguien que esté fuera como que estamos locos porque hablamos solos, pero no es eso. Cuando usted habla con Dios, verdaderamente es un diálogo, no un monólogo, porque Él está escuchando y Él contesta. Me decía mi otra hermana, para ponerle un ejemplo vívido de esto, que anoche cuando mi hermana estaba agonizando comenzó a gritarle: dame veneno para que me muera, o quítame la vida de alguna forma, porque ya no soporto el dolor. Y mi hermana se arqueaba y trababa los ojos para atrás y gritaba de una manera espantosa. Y mi hermana se fue a hincar y le dijo: Dios mío, tanto que te he pedido que te la lleves, porque ya no quiero que sufra más. ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me hablas? Y oyó en su corazón la voz de Dios que le dijo: tu hermana se va a venir conmigo el día de su cumpleaños. Y ella lloró más porque el cumpleaños de mi hermana era el 27 de octubre y apenas estamos en enero. Pero pasó algo extraordinario. A las 10:27 de la noche falleció mi hermana. 10º mes del año es octubre. Y en el minuto 27, que era el día en que ella cumplía años, falleció. O sea, Dios nos habla en arcano, en misterio. Por eso tenemos que comprender y aprender de la palabra el lenguaje que Dios usa para comunicarse con nosotros. Nos habla en sueños, en profecía y por la palabra, porque no nos quiere mantener aislados de lo que Él nos quiere enseñar. Por eso es importante que todos nosotros mantengamos esa relación linda con Dios, para poder recibir esa información que Él nos está dando. Cuando usted viene a la iglesia, Dios le habla a usted, aunque usted no lo pueda creer. Dios le habla. Yo le he contado que en una oportunidad una señora de Zacapa, y le hago alusión al departamento porque esa gente ahí es recia, valiente, aguerrida. Ella me dijo: mire, usted me dijo, es cierto que usted hace que Dios le hable a uno. No, yo no hago eso, le dije, pero Dios sí le habla. Yo quiero que me hable usted. Me dijo: yo traigo pisco. Me dijo: no, que no se trata de eso tampoco. Y ahí en la iglesia donde estaba me prestaron una sala y ahí se sentó ella. Le abrí yo mi Biblia en Juan 3:16 y le dije: lea por favor. Y leyó Juan 3:16 y se me quedó viendo. Ya como a los 2 minutos de estarme viendo me dijo: bueno, ¿usted qué pasó? Me dijo. Yo no digo nada. Ya le habló. ¿A qué hora? Ni que estuviera sorda. Pues sí está sorda espiritualmente. Cuando leyó la palabra y Dios le habló: no, así no quiero yo. ¿No quiero que Él me hable así? Cara a cara. Para eso tiene que leer mucho su palabra. Porque a Moisés el Señor le hablaba no como nos habla a nosotros, sino cara a cara, ¿se recuerda? Pero también la entrega que Moisés tenía era formidable. Dice que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Dios sí nos puede hablar de esa manera, pero hay que pagar el precio, ¿verdad? Por eso es que es tan importante que revisemos estas cosas, porque el vínculo de amigos se basa en esa revelación que es Jesucristo mismo. Cristo es la revelación para nosotros. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos así. Él hizo la revelación y dio a conocer exactamente lo que Dios le dijo a Él para nosotros. Si usted le pone atención, Cristo siempre está diciendo: lo que el Padre me dijo a mí, yo se lo digo a ustedes. No nos escondió nada, pero lo vemos tan simple, tan intrascendente, porque no estamos tan familiarizados con ello, que no le damos la importancia que realmente tiene esa revelación.
Por eso es que cuando usted lee Primera de Corintios en el capítulo 2, Pablo insiste en decir: no les vine a hablar con esa sabiduría, con esa espontaneidad, con esa parafernalia que tienen los oradores del mundo. Les vine a hablar en misterio, el misterio escondido por todas las edades, la revelación del Dios de la gloria. ¿Y sabe qué? Cuando usted entiende esa revelación, de veras comprende que la muerte no tiene poder sobre usted. Porque yo sé dónde está mi hermana, sé dónde está mi madre, sé dónde están nuestros amigos que han partido antes que nosotros, y a dónde voy a ir yo. Amén. Ojalá que usted sepa. Amén. Porque el que no sabe llora como que se acabó el mundo. Pero el que, bueno, si la persona amada no tenía a Cristo en su corazón, si llore sin consuelo, porque esa persona está en el infierno. Pero si la persona tenía a Cristo, usted sabe dónde está. Amén. Eso es importante. Por eso esa relación con Dios no es una simple amistad, es una relación formidable, de padre a hijo. ¿Se recuerda usted de Abraham? Abraham dice que se le califica como amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham creyó en Dios. Fíjense. ¿Quería usted que escuchara una voz hoy en la noche que le dijera: fulana o fulano, mañana en la mañana agarras tus bártulos, los metes entre tu carro y te vas? ¿Para dónde? Te vas. ¿Para dónde? Diría uno, ¿verdad? ¿Sabe? Eso lo hizo Dios con Abraham. Le dijo: toma tu casa, tu parentela, déjalas por un lado, toma tus enseres y tu esposa y te vas. Y le digo a tu esposa: nos vamos. ¿A dónde, mi hijo? No sé, pero vámonos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, no hay un plan, no hay una dirección, no hay un derrotero que usted vaya a seguir. Porque él estaba confiando en que Dios le iba a seguir diciendo por dónde iba a ir. Y aún así él desobedeció. ¿Te acuerdas que se llevó a Lot? Ese era chutencia, no tenía que ir. Al final se separaron, ¿verdad? Pero me comprende lo que le quiero decir. Dios quiere hablarle a usted. Dios quiere que usted no ande inseguro en la vida. Dios quiere decirle, no es que Dios quiera mandarle lo que usted va a hacer. Dios quiere guiarlo para que usted no se pierda. Hace un dicho popular que hay que dice: ¿quién con una luz se pierde? ¿Se recuerda? ¿Y cómo nos dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies, dice, tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces Él nos está enseñando el camino, pero nosotros a veces no queremos seguirlo. Queremos seguir nuestro propio camino. Nos cuesta ser humildes con Dios, ¿verdad, mis hermanos? Por eso es importante que entendamos que la palabra de Dios es la que nos da nacimiento. A veces no lo queremos comprender. Mira, acompáñenme su Biblia a la primera epístola de Pedro, si fuera tan bondadoso. Quiero mostrarle algo rapidito del nacimiento de la palabra. Porque si a uno le preguntaran: ¿y vos de dónde naciste? Ah, de tu mamá, dice. ¿Y de dónde volviste a nacer? Ah, ahí sí está la cosa más aguda, ¿verdad? Mire cómo dice en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, si es tan amable, y versículo 23. Note, dice: siendo renacidos, porque una vez nacimos de nuestra madre, pero la otra nacimos del Espíritu. Es un nacimiento espiritual. Por eso dice Pedro aquí: siendo renacidos no de simiente corruptible, se refiere al cuerpo humano, sino de incorruptible. ¿Cuál es esa incorruptible? Aquí lo explica: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, la palabra es la que le viene a dar vida a usted. A veces usted no sabe ni cómo seguir viviendo cuando se le viene un problema muy fuerte a su vida, un problema terrible a su vida. Cuando yo tenía aproximadamente 9 años, mi mamá tomó una nota del juzgado y me dijo: como no te quieres ir conmigo, le das esta nota a tu papá cuando él entre. Y yo le tenía terror a mi papá. Mi papá llegó a mediodía, bien, como siempre, pura trompa, entró a la casa y se me quedó viendo, quitándose el saco. Me dijo: ¿y tu nena dónde está? Se fue, me dijo. ¿A dónde? Me dijo que le dé esta nota. Y le di la nota. Tenía temor, yo le di la nota. Y él le dio la nota y se fue a la cama y cayó sentado. O sea, me dijo que no haga volver, no volver.
¿Y vos por qué no te fuiste? Porque yo lo quiero. No quería que se quedara solito. Y se puso a llorar. Andate para tu cuarto. Yo me fui para el cuarto, pero dije, esto no me parece nada bueno. A pesar de que era un niño, me regresé. Había tomado un vaso con agua y le estaba echando un veneno que él tenía ahí. Y antes que yo me pudiera acercar, se bebió el veneno. Y cuando cayó al suelo comenzó a convulsionar. Yo sentí que me volvía loco porque no había nada que hacer. Hice lo primero que se me vino a la mente: ir a buscar a una de sus amigas, que era enfermera. Y le dije, mi papá se tomó un veneno, que no sé qué veneno sería. Y ella tomó un taxi conmigo y llegó rápidamente y le dio las primeras atenciones y lo llevaron al hospital San Juan de Dios. Vivíamos en la zona 1. Hicieron un lavado de estómago y se salvó. ¿Por qué le cuento esto? Porque le estoy poniendo frente a sus ojos un clásico ejemplo de cuando no sabemos cómo resolver las cosas. Cuando no sabemos cómo resolver las cosas y topa nuestra sabiduría y nuestro mundo, lo que buscamos primero es la muerte, ignorando que eso nos va a llevar al infierno y los problemas van a ser peores y eternos. Gracias a Dios Él le abrió su corazón a Jesucristo y ahora Él es salvo. Y Él comprende que lo que hizo fue malo, pero le pongo ese ejemplo porque cuando nos viene un problema demasiado grande, en lugar de tomarnos de la mano de Dios, que es el que lo resuelve, lo que buscamos es una salida más fácil, un escape. Créame que Dios es fiel y es bueno, y siempre extiende su mano para nosotros, nunca nos deja solos, pero necesitamos tener comunión con Él, necesitamos ser amigos de Él. Vayan conmigo por favor a San Juan capítulo 8, versículos 26 y versículo 28, si están amados. Ahí dice la palabra, hablando nuestro Señor Jesucristo: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, hablando con sus discípulos, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído de él. Esto hablo al mundo. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, se refiere a cuando lo crucificaran, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cristo está diciendo aquí que Él daba la palabra, vivía la palabra y enseñaba la palabra para que nosotros la viviéramos. Si usted va a Romanos en su Biblia, si fuera tan bondadoso, en el capítulo 12 y en el versículo 2, ahí nos da un consejo Pablo, porque Pablo está diciendo ahí que seamos transformados por nosotros mismos a través del poder de la palabra. Si usted lo ve ahí, lo dice claramente Pablo. Lo voy a acompañar a Romanos. Dice en el versículo 2: no os conforméis, o sea, no toméis la forma de, está diciendo aquí, es decirlo, sino transformaos, cambiad de forma por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es que renovamos nuestro entendimiento? Leyendo la palabra de Dios, no oyendo al hombre, sino oyendo a Dios, porque Dios nos explica en su palabra qué es lo que necesitamos saber. Él es el que nos revela a nosotros cuál es el derrotero que debemos continuar caminando. La vida es un caminar, y es formidable cuando nosotros caminamos de la mano de Dios. Fíjense que ahí en el capítulo 15 que estábamos leyendo de San Juan, si usted ve ahí conmigo, en el versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué es un pámpano? Un pámpano es una rama. ¿Qué produce una rama de un frutal? Fruta, fruto. Y eso es lo que Dios quiere. Nosotros estamos injertados. Nosotros no éramos de ese árbol, éramos ramas del árbol del pecado y del mal. Y nos arrancó de ahí el Señor y nos injertó en el árbol que se llama Jesucristo. La savia de Jesucristo entra en nosotros, es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo.
¿Y qué hace esa savia en nuestro interior como ramas? Nos hace producir frutos. ¿Qué frutos son? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, etc. Usted lo sabe. Ahora, si usted es honesto y franco, y si usted viera su vida como una rama, se asustaría que no tiene ni flores todavía. ¿O será que usted está lleno de amor así hasta rebosar? El amor se le sale por los poros. ¿O será que tiene un gozo que nadie se lo puede parar? ¿O será que tiene tanta paz que casi la chocan y usted dice, bendito seas, tontito? ¿Verdad que no? O sea, ese fruto es producto de una relación íntima con Dios, porque Él nos quita de la posición empática que tenemos y nos pone en una posición espiritual, donde nosotros tenemos la capacidad de vadear ese río tan terrible que es la vida. Dios no es un barquero, Dios es nuestro Padre. Él nos ama. Entonces, aquí nosotros como pámpanos recibimos. Fíjese qué interesante. Como pámpano usted recibe de Dios. Pero si usted va conmigo al versículo 8, ahí dice, 15:8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Y qué dice al final? Y seáis así mis discípulos. Mire qué interesante. Entonces no solo recibimos, sino que lo seguimos por ser sus discípulos. Usted ya lo sigue, aunque usted no quiera. Usted está siguiendo a Jesús. Usted ya necesita de Jesús. Usted ya no puede vivir simplemente como vivía. Usted ya necesita ese alimento, esa nutrición, esa fuerza interior en su espíritu. Lo necesita de verdad. Por eso es que lo seguimos, porque lo necesitamos, porque dijo claramente que fuera de Él nada podemos hacer, ¿verdad? Y por último, en el último ejemplo que le quiero dar de este capítulo precioso, en el versículo 15 nos dice que somos sus amigos. Eso implica que conversamos con Él. Es importante que usted entienda que Dios quiere platicar con usted. Los creyentes y sus propósitos. El propósito supremo de los creyentes es realmente dar fruto. Ese es el propósito por el cual usted está en esta tierra. Mucha gente cree que Dios nos mandó a la tierra a ser felices, pero hemos descubierto que nos mandó para ser probados. Y esa prueba consiste en que lo amemos de tal forma a Él y a los que nos rodean, que nos permita producir fruto. El fruto que Él anhela que produzcamos. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Por eso es importante que entendamos que fuimos elegidos y ordenados para cumplir este ministerio que Él nos pone. Porque nosotros los creyentes no nos elegimos a nosotros mismos, ni nos mandamos a nosotros mismos a cumplir con este ministerio. Es Dios el que se acerca a nosotros y nos atrae para que lo cumplamos. ¿Se recuerda de Timoteo? Timoteo era como un hijo espiritual para Pablo y él enseña muchas cosas, y Timoteo era muy receptivo y Timoteo era muy obediente también a Dios. Pero mire cómo Timoteo reconoce lo que le estoy explicando yo en esta mañana. Si usted fuera, por favor, a la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, primera carta de Timoteo, capítulo 1, dice el versículo 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. ¿Y qué dice al final? Poniéndome en el ministerio. O sea, Él no se puso, ni lo puso Pablo. Él está siendo claro, a Él lo puso Jesucristo. ¿A usted quién lo puso? ¿Nuestro señor presidente? No. A usted lo puso Jesús de Nazaret. Usted tiene ministerio porque Cristo lo puso ahí. Usted no va a decir, yo no soy pastor. Sí, sí es pastor. Amén. En su hogar. Usted es el pastor de su hogar. Usted es el que tiene que llevar la palabra, tiene que llevar el amor. Usted tiene que llevar ahí la presencia de Cristo a su familia, la presencia de Dios a su hogar. Por eso es que usted tiene ministerio. O sea, por eso es que usted es ministro. Por eso es que usted es sirviente de Dios en su hogar. Porque usted sirve a Dios
ministrando a su familia, sirviendo a su familia. No solo con las cosas materiales que necesitan, no solo con la formación moral o académica, sino con la formación espiritual, que es la que más necesita. ¿Sabe qué es lo que más necesitan sus hijos? No es ir a Miami de shopping, no es que se compre la ropa de marca o los zapatos que más le gustan. Su hijo no necesita a usted, que usted le dé amor, que usted sea su amigo. ¿Sabe por qué? Porque ese es el ejemplo que Dios nos da a nosotros. Él quiere ser nuestro amigo. No solo nos quiere dar la provisión que necesitamos en todas las áreas y aspectos de nuestra vida diaria, sino nos quiere dar su amistad, esa relación íntima, ese ir y venir, esa calle de 2 vías de hablar con Él. ¿Saben por qué se rompen los matrimonios en el mundo? Por falta de comunicación. Ese es el mayor problema que tienen los hogares, la falta de comunicación. ¿Qué tenés? Nada. ¿Y por qué estás así? Porque estoy... Porque no nos comunicamos, hermano. La esposa no me dice, ay, mi hijo, es que miras cómo te llenan las axilas, mi hijo. El marido le dice, no te acercas a mí cuando yo te quiero abrazar. ¿Y por qué no le dice a eso? Dice, ay, si le digo eso se va a ofender. Y si le llevo un desodorante, peor. A mí me gusta oler puro oso. Que se consiga una osa. Pero le pongo esos ejemplos simples porque no tenemos comunicación. Y Dios quiere comunicarse con nosotros. Ya estoy terminando el mensaje hoy, para que no se me vaya a desesperar. Entonces los creyentes hemos sido elegidos por Dios y designados para 3 propósitos específicos. El primer propósito es ir como embajadores de Cristo por el mundo. Ahora, entendamos qué es un embajador. Un embajador es prácticamente un funcionario plenipotenciario de su gobierno en otro país. O sea, es un representante del gobernante de Guatemala en el Perú, digamos. Ahí fue mi hermana embajadora. Entonces, ella sabe de lo que le estoy hablando. Pero también, como es cristiana, sabe de qué le estoy hablando al decirle que es embajadora de Cristo. Y ustedes todos son embajadores de Cristo. Aunque ustedes van, ustedes llevan esa representación de Jesucristo. Lo que pasa es que nos da vergüenza hablar de Jesucristo. Ay, no sé qué clavo hablarle a aquel, aquel porque es el barrendero, ese es que me oye con atención. Por eso les digo que les dije la vez pasada que cómo admiraba yo a mi hermana Lili de Novoa. Aunque es a mi hermana, sí, mis respetos. Aunque sea el ministro plenipotenciario de Alemania, llega y le dice, ¡ah, tú! Y le va a decir, ¿usted ya tiene a Cristo? No, pues fíjese que yo pues creo, ¿verdad? Usted tiene que abrirle su corazón a Cristo, por favor. Y el pobre Hugo tal vez ahí, por favor, nena. Y a usted le da risa, pero le voy a decir una cosa, lo que le estoy diciendo es verdad. Ella hace esas cosas y bendita sea por no tener vergüenza ni pena de declarar que es sierva de Dios y que la gente necesita a Cristo en su corazón. Y hermano, sí, a nosotros seamos honestos. Si nos invitan a una reunión de lo que sea social y estamos ahí, usted no se va a parar y decir, miren, en lugar de brindar, déjenme que les lea un versículo de la palabra de Dios que ustedes necesitan. Y les lee Juan 3:16. Y les dice, Dios los está esperando y Dios los ama. Tal vez lo van a ver como loco a uno, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Usted hizo el mandato de Dios. ¿Se recuerda que él contó una parábola? Él dijo, el sembrador salió a sembrar. No dijo, y se fue a una buena tierra, y se fue a un lugar precioso. No, no dijo así el Señor. El sembrador salió a sembrar y tiró la semilla. Eso dice la palabra. Porque estaba sembrando trigo. Y él tomaba en su mano del zurrón la cantidad que le cabía en la mano de semillas y la tiraba y la esparcía. ¿Y por qué entendemos eso? Porque dice que una parte cayó junto al camino, otra cayó entre pedregales, otro cayó entre espinos y otro cayó en buena tierra, ¿se recuerda? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer usted como sembrador y embajador de Cristo? Tirar la semilla. Tira la semilla. Porque el crecimiento lo da Dios, no usted. Gloria a Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo? Tirar la semilla. Miren, este mi hermano Otto es una bendición.
ustedes son pura lata con la iglesia y conmigo porque no vinieron ayer al seminario. Pero ¿saben qué? Entraron 7 personas aquí él solito. Y aquí estaba, mire, con ellos. Yo alabé a Dios por eso. Porque esa era solo mi familia, él y los ancianos con sus esposas y nuestro hermano David que vino también. Gracias a Dios por los que vinieron. Pero ellos estaban aquí porque mi hermano Otto les dijo que vinieran y no eran cristianos la mayoría, pero vinieron y estuvieron aquí el tiempo del seminario llenándose de la palabra. ¿Quién nos va a hacer crecer? No es nuestro hermano Otto, ni los que dieron el seminario. Se llama Jesús de Nazaret, Padre del Espíritu Santo. Él los va a hacer crecer. Entendamos nuestra posición en nuestro ministerio, que es lo que el Señor quiere que hagamos. ¿O no le da tristeza a usted cuando se mueren las personas en Cristo? Por eso es que Él quiere que nosotros hagamos eso, para que ninguno perezca, sino que tengan vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, de los 3 propósitos, el primero es este que le decía, y acompáñeme a 2 de Corintios 5, versículos 19 y 20. Dice el versículo 19, 2 de Corintios 5, verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, note, por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mire qué tremendo que Dios esté rogando, implorando, tal vez hasta llorando, decir: por favor, cambia tu corazón, déjame entrar en tu corazón. Yo quiero bendecir tu vida, quiero cambiar tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones, tus reacciones, tus actitudes. Déjame entrar. Él está rogando, y a nosotros nos encomienda el ministerio de rogar por el nombre de Cristo, para que las personas cambien su vida, cambien su corazón. El segundo propósito es para que demos frutos. Si vamos por favor a San Juan 15, versículo 2, nos dice ahí la palabra: todo pámpano que en mí no lleva fruto, mire que duro, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mira, eso es lo que hace Dios con nosotros cuando nos entregamos sin reservas a Él. Y el tercer propósito es, y este le va a gustar, para recibir de Dios. ¿A quién no nos gusta recibir, hermanos? Y sabe, Dios nos está ofreciendo aquí lo que querramos, pero como dice Santiago capítulo 4, pedimos mal. Pero miremos lo que Dios nos dice para pedir. Acompáñenme en su Biblia, si es tan amable, a San Juan 14, versículos 13 y 14. San Juan 14, versículos 13 y 14 dice: y todo, que es un absoluto, lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué dice su Biblia? Yo lo haré. Y es Dios el que lo está diciendo. Y cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Ahora, si ahí dice todo, usted le puede pedir todo lo que quiera a Dios. Si usted quiere sabiduría, pídasela y se la va a dar en abundancia. Si usted quiere tener gozo dentro de su corazón, pídaselo. Si quiere tener amor, pídaselo. Pídale lo que quiera. Si lo que quiere son cosas materiales, ore, pida que le dé lo que usted realmente necesita. Porque a veces pedimos también de más. Y por último, ¿cómo concluye la porción que esta mañana hemos visto? En el verso 17 dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Y esto es algo lógico, es una conclusión lógica, porque se repite el mandamiento supremo de amarnos unos a otros. Acompáñenme en su Biblia a la primera carta de Juan, si es tan amable. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Amén. Eso es lo que Dios nos dice en esta mañana, que el amor de Jesucristo debe mantenernos unidos.
Eso es lo que el Señor nos ministra y nos comparte a cada instante. Dios quiere que estemos unidos en medio del odio y del rechazo que recibimos en el mundo. Porque estando unidos somos fuertes, estando unidos somos benditos, estando unidos nos apuntalamos unos a otros. Cerremos nuestros ojos, por favor, el amor de Jesucristo es lo que mantiene unido a su pueblo. No amarnos es un acto de rebelión contra el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Si aún no eres su amigo y si aún no le has abierto tu corazón a Jesús, yo quiero invitarte esta mañana para que lo dejes entrar y que ahí desde el lugar donde estás le digas: Señor Jesús, yo deseo ser tu amigo. Yo te pido perdón por mis errores y mis pecados en esta mañana y te abro mi corazón para que entres en él y seas tú el que haga germinar todas las bondades tuyas en mi vida, porque yo te recibo como mi Salvador personal, como mi único Dios, y me entrego a ti con toda mi fuerza. Ven, Señor Jesús, te lo ruego. Sigamos orando, mis hermanos. Si alguien aquí nunca ha hecho esta oración, nunca le ha entregado su corazón a Cristo, levante su mano. Yo quiero orar por usted, yo quiero decirlo en esta mañana, para que el Señor se glorifique en su vida. Señor Jesucristo, yo te doy gracias porque todos públicamente han aceptado el reto que tú les has hecho, Señor, y han reconocido que tú eres su Dios. Yo te pido en esta mañana que venga el poder sobrenatural de tu palabra a través del Espíritu Santo y llene las vidas y los corazones de tus hijos y de tus hijas en este lugar, y que les dé, Señor, una porción formidable de amor para que ellos estén capacitados para amar aún a esas personas que no son amables. Ayúdanos, Señor, a sentir amor los unos por los otros. Ayúdanos, Señor, a aceptarnos como somos. Ayúdanos, Señor, a dar fruto, que es lo que tú anhelas. Y ayúdanos a compartir tu palabra con todas las personas que podamos. Que esta mañana, Señor, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame, Señor, como un rocío benéfico sobre cada vida y sobre cada corazón, y que tú suplas conforme a tu riqueza de gloria para sus necesidades. Yo los bendigo con todo mi amor en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.